Las luces del estudio se activaron, brillando casi como un bisturí. Antes de una transmisión en vivo, solo se percibe esa combinación densa de tensión y expectativa que estaba en el aire. La hora que indicaba el reloj del estudio era 8:59 p.m., y el director de cámaras, con una voz grave que retumbaba entre los técnicos, iba contando los últimos segundos. 5, 4, 3, 2. Se mostró en la pantalla el logotipo del programa. Aspecto constitucional. En persona. Mientras el presentador principal, Esteban Cruz, sonreía de manera profesional mirando directamente a la cámara, se fue desvaneciendo poco a poco la música de apertura, que era una combinación de tonos solemnes y percusión política. Buenas noches, El Salvador. Hoy les presentamos un programa que será recordado en la historia. El expresidente y actual líder del Ejecutivo, Nayib Bukele, y el exfiscal general Raúl Melara se enfrentan por primera vez en la televisión nacional para debatir sobre la legalidad, la moralidad y la constitucionalidad del régimen de excepción que divide a nuestra nación. En el estudio, el público, alrededor de 100 personas seleccionadas con cuidado, estalló en aplausos moderados que eran una mezcla de curiosidad morbosa y entusiasmo. La cámara se desplazó delicadamente a la derecha, enfocando a Bukele, que lucía un traje azul oscuro y una corbata plateada, manteniendo su característica serenidad. Melara, sobrio y formal frente a él, con los anteojos un poco inclinados hacia la punta de la nariz y una carpeta con documentos que tenían post-its de diferentes colores. Esteban, consciente de que estaba frente a un momento de televisión único e irrepetible, respiró profundamente. Señores, sin más dilación, la nación esta noche los escucha. Doctor Melara, presidente Bukele, sean bienvenidos a Punto Constitucional. Bukele estuvo de acuerdo. Gracias, Esteban. Es un placer discutir con el doctor Melara. Melara, sin sonreír, respondió. El placer es mío. Estoy dispuesto siempre que sea para aclarar la verdad constitucional. El moderador alzó una ceja. El público lo percibió. Eso no sería una conversación diplomática. Vamos al grano. Usted, doctor Melara, ha sido una de las voces más críticas del régimen de excepción. ¿Por qué cree que las acciones del presidente Bukele infringen la Constitución? Melara no vaciló ni un instante. Debido a que Esteban, la Constitución no es una herramienta de conveniencia política, es un límite al poderío. Si bien el régimen de excepción puede ser válido por un tiempo limitado, su extensión indefinida infringe los artículos 2, 11 y 29 de nuestra Constitución. Suspender los derechos fundamentales de una población no puede justificarse en nombre de la seguridad. Algunas personas del público asintieron y otras negaron mientras murmuraban. La cámara enfocó por un momento la cara de Bukele, que estaba tranquilo y bebiendo agua. ¿Cómo responde a eso, presidente Bukele?, intervino el moderador. Bukele puso sus manos sobre la mesa. Con respeto y con hechos, Esteban. El doctor Melara tiene razón en un aspecto. La Constitución no es una herramienta de conveniencia, es un manual de supervivencia a nivel nacional. Y el artículo 29 establece de manera explícita que en situaciones de serias alteraciones del orden público, el Ejecutivo tiene la autoridad para pedir que las garantías sean suspendidas. ¿O es que los miles de asesinatos, las extorsiones y el miedo que padecía nuestra gente antes del régimen no son considerados un serio trastorno? Algunos exclamando, así se habla, presidente, y aplaudiendo de manera espontánea, el público reaccionó. Melara alzó la mano, aguardando su turno. Con firmeza dijo, nadie niega la seriedad del problema. Sin embargo, los medios no se justifican por el fin. Usted está normalizando una condición de excepción constante, un país en el que los ciudadanos están bajo supervisión y el poder judicial ha dejado de ser un contrapeso. Bukele sonrió de manera sutil. Doctor, con todo respeto, si el pueblo está muerto, el contrapeso no tiene sentido. El público emitió un grito conjunto. ¡Uf! El moderador trató de conservar el control. Caballeros, por favor, mantengamos la calma. Melara se inclinó hacia adelante. ¿Y qué ocurre cuando ese mismo poder que usted dice usar para proteger a la población se emplea para callarla? Bukele no parpadeó. Entonces la población hablará. Sin embargo, hasta el momento, doctor, la población me ha encomendado con claridad cuidar de ella. Y eso es mi obligación desde el punto de vista constitucional. El silencio del estudio se tornó eléctrico. Las cámaras enfocaban lentamente los rostros, capturando cada expresión. Señores, dijo el moderador con un tono más sereno. Antes de seguir,
Queremos recordarles a nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales en tiempo real. ¿Está Bukele salvando a El Salvador o sobrepasando la frontera de la Constitución? Utilicen el hashtag #constitucional. Nos gustaría leerlos. Un breve descanso posibilitó que la audiencia respirara. Los comentarios en vivo empezaron a mostrarse en los monitores que estaban detrás del presentador. Sin seguridad no hay derechos. Melara defiende la ley, no la política. Bukele hace lo que nadie se atreve. Melara tomó de nuevo la palabra. Presidente, su interpretación del artículo 29 es riesgosa. Ese artículo fue creado para situaciones de emergencia que no sean duraderas, no para modificar el equilibrio de poderes. Usted está deteriorando la división constitucional. Bukele entrelazó sus dedos. Doctor Melara, el equilibrio de poderes no es una exposición, es un sistema que tiene que operar. Ese equilibrio está activo y no roto cuando la mayoría de los ciudadanos respalda y el legislativo da su visto bueno. El moderador intercedió. Déjenme presentar un asunto delicado. Usted fue fiscal general en un periodo crucial para el país, doctor Melara. Numerosos sostienen que las pandillas se expandieron y se hicieron más fuertes durante su administración. ¿No es contradictorio que critique las acciones de quien finalmente las ha enfrentado con éxito? Melara se puso derecha. No, Esteban. Mi gestión observó los límites establecidos por la ley. La lucha contra el crimen no puede ser una justificación para la ilegalidad. Si el Ejecutivo requería reformas, tenía que sugerirlas dentro del marco legal y no mediante un decreto de emergencia perpetuo. Bukele actuó con prontitud. Doctor, con todo respeto, bajo su administración, las pandillas tenían más poder que el Estado. A los habitantes les daba miedo salir de sus viviendas. Y ahora que pueden vivir en paz, ¿usted dice que devolverles esa tranquilidad es inconstitucional? Un murmullo de aprobación se escuchó en la sala. Melara tomó una respiración profunda. No es cuestión de guerra o paz, señor presidente. La cuestión es si el Estado de Derecho perdura después de que su mandato finaliza. Bukele lo observó fijamente. El día en que las pandillas determinaron quién vivía o moría, el Estado de Derecho dejó de existir. Lo estamos resucitando nosotros. El ambiente de tensión se rompió por una ovación. Con un movimiento de las manos, el moderador trató de recuperar la imparcialidad del programa. Vamos a una breve pausa, dijo, dirigiéndose a la cámara. Sin embargo, cuando vuelva, el presidente Bukele nos enseñará documentos que, de acuerdo con su equipo, demuestran la necesidad del régimen de excepción desde el punto de vista constitucional. No se muevan, esto es solo el principio. Corte comercial, 30 segundos con música épica y fragmentos de archivo visual, que incluyen títulos de prensa, pandilleros detenidos y prisiones. ¿Es el régimen de excepción un salvavidas o una amenaza para la democracia en El Salvador? Descúbrelo esta noche en Punto Constitucional. Fin del corte, regresamos al estudio. Las cámaras volvieron a mostrar una visión general del set. Los dos hombres seguían sentados, con seriedad y evitando mirarse entre sí. El público se reorganizaba. El moderador volvió a dirigir su mirada hacia la cámara. Agradecemos que continúes con nosotros. Presidente Bukele, su equipo nos ha comunicado que usted quiere exponer algo. Bukele estuvo de acuerdo y alzó una carpeta azul. Así es, Esteban. Este es un reporte de inteligencia que se realizó hace años, el cual revela la manera en que estructuras criminales lograron infiltrarse en varias instituciones gubernamentales. Y por casualidad, fueron pasados por alto muchos de estos documentos. Melara se movió en su silla con incomodidad. ¿Está sugiriendo qué? No, doctor, lo interrumpió Bukele con suavidad. No estoy insinuando nada, simplemente presento hechos. Observe este documento. Oficio 2017-24. Se abrió una hoja y se hizo un acercamiento con la cámara. Tema: demora en investigaciones debido a riesgos políticos. El público murmuró, asombrado. ¿Riesgo político?, volvió a preguntar el moderador. Bukele estuvo de acuerdo. Así es. Por miedo a las consecuencias políticas, se guardaron los estudios sobre pandillas. Eso fue lo que nos legaron. Y en la actualidad, cuando el Ejecutivo toma medidas, nos acusan de autoritarios. Visiblemente tenso, Melara respiró. Si esos documentos son auténticos, es necesario investigarlos. Sin embargo, eso no justifica la suspensión indefinida de los derechos constitucionales. No son permanentes, respondió Bukele con seguridad.
Son imprescindibles, o preferiría que regresáramos a la época en que un ciudadano tenía que pagar renta a las pandillas para no ser asesinado. El público aplaudió espontáneamente. El moderador supo aprovechar el momento. ¿Qué piensan ustedes, amigos en casa? ¿El presidente está defendiendo al pueblo o se está excediendo en el uso de su poder? En la segunda parte leeremos los comentarios que dejen. Melara se dirigió directamente a Bukele, tratando de retomar la iniciativa. Presidente, no es su intención lo que me inquieta, sino el precedente. Si el día de mañana otro gobernante opta por utilizar ese mismo poder contra la oposición o los medios, ¿será igualmente justificable en términos de seguridad? Bukele permaneció callado durante unos instantes. Después habló en un tono bajo, casi íntimo. Doctor Melara, siempre hay riesgos asociados con el poder. Sin embargo, el mayor riesgo es no emplearlo en los momentos en que más lo necesita la población. La audiencia se levantó. El estudio se llenó de vítores, aplausos y algunos abucheos dispersos. Las cámaras enfocaban las expresiones faciales, la tensión evidente y las reacciones. El moderador participó con su tono final. Vamos a finalizar este primer segmento. Sin embargo, el doctor Raúl Melara promete una respuesta contundente cuando volvamos. ¿Va a lograr contrarrestar el argumento del presidente? No se vayan, esto se está volviendo histórico. Corte oscuro. El programa se reanuda. La cortina musical volvió con un tono más profundo y denso. El rótulo decía en la pantalla, Aspecto constitucional, segunda parte, la respuesta de Melara. En el estudio había silencio. Hasta las luces parecían más frías, como si los focos también estuvieran sintiendo la tensión. Esteban Cruz, el moderador, se acomodó el auricular y dirigió su mirada a la cámara con una voz controlada, consciente de que todo el país los estaba mirando. Agradecemos que continúes con nosotros. En la primera parte, el mandatario Nayib Bukele mostró documentos que, según él, respaldan la ampliación del régimen de excepción. Ahora, Raúl Melara, el exfiscal general, ha solicitado el derecho a réplica. Doctor, el país lo está escuchando. Melara bebió un trago de agua. Su voz sonó más fría y más fuerte que antes. Gracias, Esteban. He prestado atención a las razones que ha presentado, presidente Bukele. Y debo decirle algo que millones de salvadoreños piensan, pero pocos tienen el valor de decírselo directamente. Ha confundido obediencia con seguridad y poder con legalidad. Las cámaras se movieron para captar las caras de sorpresa del público, que murmuró con moderación. Melara prosiguió. No discuto que su gobierno ha disminuido los homicidios, pero ¿a qué precio? ¿Cuántos inocentes se encuentran hoy en día encarcelados sin juicio? ¿Cuántas madres han sufrido la pérdida de sus hijos debido a una denuncia anónima? Sin dejar de sonreír, Bukele cruzó los brazos. Doctor, lo que usted denomina denuncia anónima es, en muchas ocasiones, una comunidad que puede expresarse sin temor por primera vez. ¿Y qué pasa si esa comunidad se equivoca? Respondió Melara subiendo la voz. ¿Quién contesta? ¿Quién asegura que el Estado no se transforme en el mismo monstruo que prometió aniquilar? El estudio estaba en un silencio casi religioso. Una cámara enfocó a una mujer entre el público con lágrimas en sus ojos. Con voz baja, Esteban intervino. ¿Quiere responder, presidente? Bukele habló en voz baja, pero con un peso que llenó el lugar. Doctor Melara, usted menciona las garantías constitucionales. Sin embargo, el pueblo no puede alimentarse con garantías. No puede dormir con habeas corpus. Es capaz de dormir cuando no hay disparos. Una porción de la audiencia aplaudió. Otra parte, en contraste, se mantuvo estática. Melara asintió sin desviar la vista. Lo sé, señor presidente. Sin embargo, la historia muestra que todo poder que se considera esencial acaba abusando. Y cuando el temor se vuelve habitual, la libertad muere sin que nadie lo perciba. Bukele apenas esbozó una sonrisa. La distinción, doctor, es que la gente no tiene miedo hoy en día. El público volvió a reaccionar, pero esta vez dividido. Algunos decían, eso no es cierto, mientras que otros gritaban, así es. Esteban trató de retomar el control del compás. Caballeros, este es el debate que ha sido más visto en la historia reciente. Contamos con más de 1 millón de comentarios en las redes sociales. Leamos algunos. Detrás de ellos, una pantalla gigante empezó a proyectar mensajes en tiempo real. Defiende el pueblo Bukele, pero Melara defiende la ley. No hay paz sin justicia. A pesar del dolor, el régimen salva vidas. No deseamos otro dictador. El público empezó a lanzar comentarios en cruz.
Durante unos segundos, el estudio se transformó en una plaza digital, viva y polarizada. Melara alzó la voz sobre el murmullo. Presidente, ¿usted considera que la voluntad del pueblo da justificación a cualquier acción del Ejecutivo? No cualquiera, contestó Bukele con tranquilidad. Únicamente los que salvan vidas. ¿Y si la mayoría opta por silenciar a los disidentes mañana? ¿Lo permitiría también? Bukele lo observó fijamente. No es igual silenciar que ordenar. El caos también tiene consecuencias mortales, doctor. El público volvió a responder. Esteban tomó una respiración profunda. Usted prometió una respuesta contundente, doctor Melara. Melara abrió con lentitud su carpeta. Correcto, porque no estoy aquí solamente para discutir conceptos. Vine a exponer lo que nadie se atreve a mostrar en la televisión. Tomó una hoja y la colocó delante de la cámara. Este es un reporte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fechado hace 3 semanas. Este documento establece que más de 7.000 arrestos realizados bajo el régimen de excepción fueron considerados sin pruebas suficientes. El público guardó completo silencio. 7.000 salvadoreños, repitió Melara. Algunos liberados después de varios meses. Otros todavía aguardando audiencia. ¿Dónde está su protección, señor presidente? Bukele se inclinó hacia adelante. Doctor, esos reportes no indican cuántas vidas se salvaron a raíz de dichas intervenciones. No todo se puede medir con documentos. Ni siquiera en los me gusta, respondió Melara con sarcasmo. Se escuchó un murmullo incómodo en el estudio. Bukele lo miró sin perder la calma. Lo que usted denomina likes, doctor, yo lo llamo pueblo. El público estalló en un rugido. Para recuperar el orden, Esteban tuvo que elevar la voz. Por favor, mantengamos el respeto. Melara tomó una respiración profunda. Presidente, usted se expresa del pueblo como si le perteneciera. No obstante, el pueblo no pertenece a nadie. Es de cada uno, y es ahí cuando empieza el autoritarismo, cuando un único hombre cree tener la razón absoluta. Bukele lo observó con tranquilidad, aunque en sus ojos brillaba un destello frío. Lo que inicia el autoritarismo, doctor, es cuando aquellos que fracasaron buscan retomar el control sobre la manera en que debe gobernarse un país que ya no les tiene confianza. El público estalló en gritos y aplausos. Algunos de pie, otros con el ceño fruncido. Las cámaras parecían vibrar debido a la alta tensión. Esteban intentó hacer una pregunta neutral. Presidente, ¿estaría usted de acuerdo con establecer un límite definido para el régimen de excepción? ¿Un término final? Bukele reflexionó un momento. Cuando los delincuentes dejen de existir, Esteban. Melara sonrió con amargura. Entonces será para siempre, porque el crimen no se elimina, sino que se regula. Sin embargo, el crimen más atroz es el de la eternidad del poder. El público quedó en silencio. La frase resonó como un eco. Esteban, al ser consciente de la época histórica, mantuvo silencio durante unos segundos antes de hablar. Pasemos a la última ronda. Cada uno tiene 2 minutos al final para dirigirse directamente a la nación. Bukele estuvo de acuerdo. Prosiga, doctor. Melara habló mirando a la cámara después de tomar una respiración profunda. Este debate no es entre 2 hombres, compatriotas salvadoreños. Es entre 2 perspectivas del país. Una piensa que solo con la fuerza se puede edificar el futuro. La otra piensa que la ley, por muy imperfecta que sea, es el único escudo que nos protege del abuso. No se trata de qué tan valiente o temeroso seas, ni tampoco de si eres de izquierda o de derecha. Es cuestión de si queremos vivir en una nación libre o en una nación que obedece. Aplausos tímidos. Silencio respetuoso. Bukele lo miró de manera seria y después se dirigió también a la cámara. Compatriotas, no vine a gobernar por temor ni por ambición. Vine a hacer lo que nadie se atrevió. Confrontar a los asesinos, recuperar nuestras calles y restituir la tranquilidad de sus familias. Si eso me convierte en autoritario, entonces recibo el título con orgullo. Pero tengan en cuenta esto, no hay libertad si no hay seguridad. Una parte de la audiencia se puso de pie enseguida, aplaudiendo con fuerza. Por otro lado, otra parte se quedó sentada en silencio, con miradas severas. La cámara principal filmó a los 2 hombres en el mismo plano. Uno con una expresión tranquila y otro con la frente tensa y las luces brillando en el sudor de sus mejillas. El moderador habló en un tono grave. El país ha prestado atención a sus voces. La historia determinará quién tenía razón. Los aplausos se combinaron con murmullos. Las cámaras se movieron hacia la audiencia, mostrando reacciones diversas.
Algunos estaban llorando, otros sonriendo y otros grababan con sus teléfonos celulares. De repente un técnico se aproximó al moderador de manera discreta con un documento urgente. Esteban lo leyó y se puso pálido. «Señores», dijo mirando a la cámara, «tenemos una última hora». Melara y Bukele lo observaron con sorpresa. «La Corte Suprema acaba de emitir un comunicado urgente hace unos minutos», prosiguió Esteban. «Ha convocado a una sesión extraordinaria para analizar la constitucionalidad del régimen de excepción». El público estalló en preguntas, gritos, aplausos y abucheos. El caos invadió el set. Melara se puso de pie poco a poco. «Ahí es donde se encuentra el verdadero debate, señor presidente. Ahora se hará oír la ley». Bukele permaneció sentado, mostrando una sonrisa serena. «La ley se expresará, doctor, pero ya ha tomado su decisión el pueblo». La cámara se alejó lentamente, enfocando la mesa, los focos y el público dividido, mientras las luces del estudio disminuían su brillo. La música de cierre sonó con un tono ceremonial. Esteban dijo la última frase mirando directamente a la cámara. «El Salvador está frente a un espejo. Una nación dividida entre la seguridad y la justicia. ¿Cuál escogerán ustedes?» La pantalla se volvió oscura. El emblema del programa se vio una vez más. Fin de transmisión, punto constitucional. Silencio. Después, un aplauso que se escucha a la distancia.